Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Pichardo y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de nuestro podcast de psicoterapia somática de la liberación. Y el día de hoy tenemos a un amigo, hermano del alma, a Edgar Cendejas. Edgar, ¿cómo estás? Bien, Miguel, muy contento. Bueno, primero contento de reencontrarnos. Hace ya un rato que no nos veíamos, entonces me pone contento. Hicimos un buen proceso ahí de mucho tiempo, muy profundo y pues bueno, te siento muy cercano, entonces estoy muy agradecido de tu invitación aquí para compartir con tus escuchas. No, gracias por aceptar la invitación, Edgar. Pues sí, efectivamente, Edgar es psicoterapeuta corporal, neurrigiano, ha tenido diferentes formaciones y compartimos una formación muy bonita que nos llevó ahí como unos 3 años y medio, Como 4 años, no 3 años y medio. recuerdo, tres Tres años y años y medio medio, sí. en terapia de arraigo sexual, Así, ¿verdad? Entonces, pues de ahí fuimos también hermanos, ¿no? tal cual. Ahí nos tocó ser hermanos. Ahí nos Oye, hermanamos. Edgar, y bueno, actualmente, pues tú te encuentras acá, en Tepoztlán, Morelos, Morelos, así es. ¿verdad? Ahí lugar de brujos, brujas, la meca de los hippies, no sé, pues meca de muchas cosas, un lugar muy mágico. Y bueno, en ese espacio, pues me imagino que también tú estás brindando consultas y tú te has especializado en una técnica de, de trabajo somático que tiene que ver con el trauma. Platícanos un poquito de esto que tú haces, Edgar. Totalmente, sí, como dices, bueno, soy psicoterapeuta corporal, integrativo, hace 20 años casi ya, y bueno, en últimas fechas, justo un poco a partir de la pandemia, ¿no? Empezó a nacer esta necesidad para mucha gente de atender algunos temas que tenían que ver pues con el impacto que les surgió de repente por perder el trabajo, por verse recluidos, en fin, y entonces un poco en esa dinámica fue que decidí entrar a una formación en algo que se le llama experiencia somática, en español somatic experiencing en inglés, ¿no? Que es una propuesta que hace Peter Levine, un psicólogo norteamericano muy importante en trabajo con trauma, justo, ¿no? Recién, bueno, el año pasado concluí esta especialización, le podríamos llamar, en experiencia somática, que de alguna manera lo que yo pienso, Miguel, es que lo que hace experiencia somática es ponerle nombre a algo que los psicoterapeutas corporales hacíamos ya desde hace mucho tiempo, ¿no? De una manera quizá más intuitiva. Y pues bueno, viene a poner una cierta estructura, a nombrar algunas cosas que intuitivamente, repito, ya hacíamos, y que bueno, pues fundamentalmente tiene que ver con el aprendizaje de alguna manera, el entrenamiento en términos de la autorregulación del sistema nervioso. ¿Mm? Sabemos, el sistema nervioso es como este radar que traemos todos nosotros, que al final nos ayuda a dar respuesta ante los distintos eventos y ante las distintas experiencias que vivimos, ¿no? Sean experiencias que se van a nuestra historia, de nuestro ciclo de desarrollo, o que se dan justo como un tema como la pandemia, como un accidente, como un acto, pues como los que desafortunadamente vivimos en la actualidad de violencia, de criminalidad, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente con lo que yo trabajo es con esta integración cuerpo-mente, y que diría más que es de abajo hacia arriba, es decir, no es una integración que hacemos a partir de la cognición, de la racionalización, sino básicamente con bases en este lenguaje del cuerpo del que tú también te he escuchado hablar muchas veces y eres tan experto.
Oye, Edgar, fíjate que yo más o menos a finales de los 90, inicios de los 2000, me encontré con este libro de Editorial Urano, de Cura el Trauma, de Peter Levine. Sí, totalmente. Me sorprendió mucho que la primera edición haya sido, creo que de 1980. Así en es. inglés. O Sí, sea que ya tiene su rato. totalmente. Pero efectivamente, comparto contigo eso que acabas de decir. O sea, yo cuando leía a Peter Levine, dice, es lo mismo que ya hago, pero con nombre, apellido y aparte con el bagaje, digamos, neurocientífico sobre el sistema nervioso, el nervio vago, la parálisis, etcétera. Y a mí me llamó mucho la atención el que Peter Levine le colocara nombre a este fenómeno que vemos cotidianamente en el trauma complejo, que es la parálisis. Y él le llama el síndrome de Medusa, ¿no? ¿Qué hay de este síndrome de Medusa? ¿Qué tiene que ver este tema? ¿Cómo se conecta el trauma con la parálisis? Bueno, mira, evidentemente nuestro sistema nervioso, como lo decía, es en realidad el sistema adaptativo por excelencia en nosotros, es decir, está para, de alguna forma, permitir que nosotros tengamos una respuesta para la sobrevivencia, ¿no? En este sentido encontramos tres vías por medio de las cuales pues este sistema nos protege. Lo conocemos, es muy frecuente hablar de esto, que sería, tengo un evento, ¿verdad? Una amenaza, un riesgo, y ante eso respondo con una lucha, enfrentando el peligro, enfrentando la amenaza, una huida, ahora sí que patitas, ¿para qué te quiero, verdad? Salgo corriendo, y la otra, que es algo en lo que se fijó mucho justo Peter Levine y algunos otros que hablan sobre esto, ahorita los comentaré, que tiene que ver con el congelamiento, ¿no? Que es también un acto defensivo, es decir, cuando yo no tengo chance de luchar, no tengo chance de escapar, de salir huyendo, pues ahora sí que me hago el muertito, ¿verdad? O sea, mi sistema nervioso, porque hay que decir que esta es una función, estas son funciones del sistema nervioso autónomo, y que, repito, tratan de hacer que yo sobreviva. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo no veo escapatoria, cuando no veo manera de atacar, entonces me congelo, mis signos vitales, ¿verdad? Se reducen a su mínima expresión y entonces, pues me paralizo, ¿no? De alguna manera, esto me va a asegurar la supervivencia. Nosotros lo podemos ver muy claramente en el reino animal. Cuando un depredador caza a un animal que está huyendo o que le está atacando, que se está defendiendo de él, si el animal, y de esto hay muchos videos en YouTube, son interesantes, podemos compartirlos, el animal no tiene la posibilidad de salir, está ante un ataque inescapable, se hace el muerto. Y entonces el depredador a lo mejor lo agarra con el hocico, lo sangolotea un poco, pero le pierde el sentido de la caza y lo deja. Estos videos de los que yo te platico, les platico a tus oyentes en YouTube son muy curiosos porque entonces de repente a lo mejor un animalito que está todo ahí haciéndose muerto, de repente se va el depredador y el animal salta y sobrevive y se echa a correr ya porque ya puede hacerlo. Eso es algo que pasa particularmente en los mamíferos, lo pasa en muchos animales, particularmente en los mamíferos, y que bueno, pues ellos una vez que pasó el peligro, su propio sistema nervioso empieza a temblar, en fin, se empieza a restablecer y salen y ya no pasó nada. No pasa eso en los seres humanos. No sé, a lo mejor yo sufro de un asalto y de repente ya se va mi atacante y ya pasó, ya no está, pero yo sigo viviendo el impacto del ataque de mi
cantante, ¿verdad? Eso es algo a lo que llamaríamos trauma, que se vive desde la experiencia, se vive en el cuerpo. Y ese es el asunto que tiende a suceder cuando nosotros vivimos un trauma, es decir, es un evento que se da de repente, que afecta nuestro sistema nervioso y ante el cual no tenemos una respuesta corporal, no es una respuesta racional, es una respuesta de supervivencia. Entonces, justo este evento se queda, voy a ocupar la palabra, impreso en nuestro cuerpo, de tal manera que ya no es la experiencia que vivimos, sino lo que pasó en el cuerpo y la respuesta que el cuerpo le está dando a esa experiencia. Hay un trauma cuando no alcanzo a resolverlo, por decirle de alguna manera, cuando no alcanzo a restablecerme. Es lo que te iba, de hecho, a comentar, el tema de la resolución, porque pareciera ser que nuestro sistema nervioso entra en un conflicto entre una cosa y otra. Tú muy bien lo dices y lo plantea también de alguna forma Peter Levine, dice, el trauma no existe en el ámbito animal, porque utilizan sus capacidades innatas para resolver el conflicto y que no derive en trauma. O sea, digamos, haciendo un chiste de esto, pues nunca vas a tener a una cebra o a una gacela en el ámbito terapéutico, ¿no? Y bueno, en estos videos que vemos de National Geographic, toda la onda, de que los atacan, corren y se detienen y vuelven a comer, ¿no? O sea, que dices, bueno, okay, ahí está tu depredador enfrente, están despedazando, ¿no? Pero tú sigues comiendo como si nada, ¿no? Entonces, claro, porque hay una serie también de mecanismos fisiológicos innatos que les permite al organismo recuperar ese estado de autorregulación del sistema nervioso. Entonces, hay algo acá en el Homo sapiens sapiens, hay algo ahí que no le permite solucionar. O sea, si alguien nos está escuchando y dice, claro, a mí me asaltaron, a mí me robaron, a mí me XYZ, me quedé paralizado, experimenté impotencia, ya pasó 15, 20, 30 años y me sigo experimentando con parálisis e impotencia en diferentes lugares. ¿Qué es ese elemento que no le permite al ser humano poder resolver este conflicto biológico de la parálisis? Claro. A ver, tú lo referiste muy bien, ¿no? Somos Homo sapiens sapiens. Esto nos remite justo a una virtud o un desarrollo simplemente natural, ¿verdad? En el que los seres humanos tenemos pensamiento y tenemos conciencia. Esto hace que, o ha hecho que nosotros podamos adaptarnos y podamos ser quien ahora somos. Es decir, al final hemos aprendido de la experiencia y no solo de la experiencia vivida, sino también del conocimiento y de la conciencia de nosotros. De tal manera que entonces en el desarrollo de nuestro cerebro lo que sucedió fue que el cerebro de alguna forma, por decirlo, lo voy a simplificar mucho, pero por decirlo de alguna manera, dividió su acción, ¿no? Y entonces el cerebro, yo siempre lo comento así, te insisto, de manera simplificada, tiene dos funciones. Una, que podamos resolver los temas que pueden ser amenazantes para nuestra vida. De tal manera que entonces nosotros vamos a estar constantemente pensando cómo vamos a dejar de correr un riesgo. De tal manera que eso no sucede en los animales, ¿verdad? Que si llega alguien y me asalta, la próxima vez que yo vea a alguien con así sospechoso, ¿verdad? Que tiene una gorrita o que hace de determinada manera, mi sistema nervioso, que es altamente sensible a los peligros, va a hacer justo que yo me prepare, ¿verdad? Y entonces, de alguna forma, la experiencia, esto que es una ventaja, por un lado, para los seres humanos, se convierte también en uno de nuestros grandes obstáculos, porque entonces
lo que alimentamos es esta memoria que dice, tengo que resolver esto, pip, 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 viene como una alarma en nosotros, que hace que cuando volvemos a ver una experiencia no igual, sino semejante, o que a nosotros nos resulta impactante, ¿verdad? Y que además no está resuelta en nuestro cuerpo, vamos a actuar como si hubiera un peligro inminente. Esa es una parte de esta función que de alguna manera tiene el cerebro para asegurar nuestra supervivencia. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Bueno, me asaltaron, estoy constantemente en atención, ¿verdad? Porque no lo resolví en mi cuerpo, se queda como un impacto traumático, y entonces voy a dar la misma respuesta. Por eso lo que plantea Peter Levine es el trauma no está en la experiencia vivida, sino está en el cuerpo, ahí es en donde habita, ¿no? La otra función del cerebro, que yo me gusta decirla porque me parece que es una gran herramienta también para poder atravesar de otra manera la experiencia de la vida, es que el cerebro también funciona para llevarnos al placer. Es decir, por un lado nos rescata y por otro lado quiere que vivamos bien, ¿no? Entonces, bueno, ahorita estamos más del otro lado. Sí, ¿no? Pero por ejemplo, estas capacidades innatas que tienen los animales, también las compartimos con ellos, ¿no? O sea, nosotros también somos, en ese aspecto, somos animales parlantes, traumatizados, con un sistema nervioso sobresaturado y bloqueado por nuestra cultura. Entonces, nuestra cultura antropocéntrica, humanista, pues tiene toda una serie también de tabús con respecto a la animalidad. De hecho, es como una especie también de grosería, ¿verdad? El decirte animal o el comparte con un animal, y pareciera que en este antropocentrismo el ser animal es algo malo. Entonces hay capacidades, habilidades del sistema nervioso que son muy mamíferos, muy reptilianos, que son prohibidos por nuestra cultura, como el temblar, como el llorar, como el experimentar el miedo, como, ¿no? Hay toda una serie ahí de mecanismos de represión cultural que inhiben estas capacidades de resolución interna de nuestro sistema nervioso, que creo que por ahí va todo el tema a nivel, digámoslo así, terapéutico de esta propuesta de Peter Levine. Platícanos un poquito cómo funciona eso en este modelo. Claro que sí. Y de hecho, bueno, no solo en Peter Levine, sino de alguna forma en esta concepción de ver de abajo para arriba, de cuerpo para la mente, ¿verdad? Para lo racional, más bien dicho. El tema fundamental acá, Miguel, es que, como tú muy bien lo dijiste, o sea, este atravesar cultural, sociocultural, lo que fue generando fue una fragmentación, porque en realidad los seres humanos somos unidad, ¿no? Somos una mesita de 3 patas al menos, ¿no? Que tenemos emociones, que tenemos pensamiento y que tenemos sensaciones. Pero un poquito desde el pensamiento cartesiano, ¿no? Empezó a marcarse una mayor tendencia a... se cortó tantito. Cogito. Ok, ajá, exactamente. Así Ajá. es. Pienso, luego existo. A partir de allí comenzó todo un proceso en el que fuimos separando mente de cuerpo. Ya. Y le fuimos prestando mucho más atención entonces a la cognición que a la sensación. Comenzamos a vivir entonces en el reino del pensamiento, y ahí es donde aparece esto que tú acabas de mencionar de manera muy acertada, el empezar a ver entonces al cuerpo como algo que estorba, como algo que me genera esta conexión con la... Porque es la fuente del conflicto, es la fuente de la memoria que irrumpe en nuestro desarrollo normal de nuestro pensamiento, ¿no? O sea, claro, de alguna forma fue ahora lo podemos ver así como intentar resolver en lo biológico a través de algo que opera desde el pensamiento y el lenguaje. Totalmente.
Sí, así es. Y entonces, bueno, de ahí vino esta fragmentación, ¿verdad? Sí. Que nos llevó entonces a, diría yo, un poco como Lowen, a perder el lenguaje del cuerpo, a empezar a ver más bien entonces el cuerpo, ¿te duele algo? Hay que quitar el dolor, por ejemplo, ¿no? No, tienes tal o cual peso o tales o cuales medidas, algo está mal en ti. Es tu cuerpo que no está funcionando, ¿no? Y todo es desde esta visión mecanicista. Tu maquinaria está mal, hay que componerla. Disfuncionalidad mecanicista. Así es. Y entonces nos olvidamos más bien de este lenguaje que cuando algo me duele, cuando algo me está pasando, cuando mi cuerpo adquiere cierta forma, ¿verdad? Que es una forma adaptativa ante el entorno, algo está mal. Caramba, ¿verdad? Cuando más bien el cuerpo me está diciendo, oye, acá pues hay este dolor, hay que atender esto. Acá está esta manera, esta tensión corporal, este bloqueo corporal. Bueno, ok, pues te estoy diciendo que aquí justo hay que trabajar algo para reconocer, y me voy de nuevo a Lowen, la vitalidad del cuerpo, ¿verdad? Esta parte del cuerpo vibrante, del cuerpo que late, que pulsa, que está contraído y que está expandido. O sea, el trauma en muchas de sus formas, en realidad es la pérdida de esta pulsación entre la contracción y la expansión. No está en que hay que estar solo expandidos y libres y flexibles. No, el tema es esta pulsación, lo repito, que tiene que ver con que a veces cuando lo necesito, entonces voy y estoy expandido, y cuando lo necesito me contraigo. Viene un depredador, pues entonces tengo que apretarme y tengo que correr o tengo que atacar, ¿verdad? De una manera natural, y después cuando ya no está, pasa como con los animales, entonces ya me relajo, ¿verdad? El problema es la pérdida de esa pulsación y del relajamiento que sigue a un evento impactante en la experiencia de mi vida. Un poquito sería el planteamiento reichiano de la primera naturaleza, ¿no? Reich planteaba que nacimos con una naturaleza. Totalmente. Y que en el proceso de socialización primaria de la educación del niño y de la niña se instalaba una segunda naturaleza, que era la naturaleza de la inhibición social de las pulsiones sexuales en los niños y las niñas, ¿no? Y él propone, dice, esta segunda naturaleza es una naturaleza antinatura, es una naturaleza que nos neurotiza, es una naturaleza de nuestra coraza. Y él dice, bueno, hay que recuperar el contacto con nuestra primera naturaleza pulsante, con el núcleo de la vitalidad. De alguna forma, Peter Levine plantea lo mismo desde otro lugar, ¿no? Es recuperar a ese animal sintiente del sistema nervioso para desde ahí poder resolver ese conflicto biológico, ¿no? Así es. Sí, mira, Gabor Mate dice lo que tú acabas de mencionar de una manera extraordinaria, me parece, porque dice, el costo de la socialización es la pérdida de nuestra libertad. En pocas palabras es eso, ¿no? Al momento de encontrarnos con otros y encontrarnos en un conflicto que es inherente a la existencia, lo que pasó fue que fue permeándose a través de los constructos culturales, ¿verdad? Una separación nuevamente entre mi posibilidad de conexión con otros frente a mi posibilidad de ser yo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también, por supuesto, está esta visión que, no sé, quizá yo no le llamaría que es la recuperación del cuerpo, sino más bien la integración del cuerpo que plantea Peter Levine desde un lugar que no es traumático, más bien es integrador. Yo te podría decir, en una sesión de experiencia somática, puedes encontrar que no hablas del tema, hablas de las sensaciones,
Porque además, si nos pusiéramos a hablar, Miguel, de el trauma del desarrollo, es decir, que genera nuestro carácter entre los 0 y los 6 años, o antes, la época perinatal, hasta los 7 años, podríamos ver con mucha claridad, pues, que parte de lo que sucede es que de alguna forma no pudimos, ¿verdad? Porque en ese momento la única respuesta que podíamos dar era sensorial, era desde la experiencia. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, la parte prefrontal todavía no estaba suficientemente madura como para dar una respuesta. Entonces, un niño que que la mamá se iba a trabajar y él se quedaba pues con la abuelita o con la chica que ahí con la hermana, en fin, vive una experiencia de abandono. El bebé no entiende, mi mamá se fue a trabajar porque tiene que traernos de comer, ¿verdad? Lo que vive es una amenaza a su integridad. De tal forma que entonces, ¿verdad? Por eso es que de alguna manera el tema fundamental allí tiene que ver con el cuerpo, con las sensaciones, y eso es de alguna manera lo que fuimos dejando de lado. No lo perdimos, porque si yo ahorita cuando nos conectamos, por ejemplo, ¿no? De repente te escucho, te recuerdo los momentos ahí de nuestro proceso y sonrío, es decir, algo pasa en mi cuerpo, respiro más profundamente, me siento en confianza, me siento en seguridad, porque te conozco. Es decir, y eso pasa antes de que yo piense, que está aquí adelante es Miguel. Ya lo siento. Por eso, la base entonces de lo que plantea por mucho experiencia somática, quizá ya quienes estén de acuerdo no conmigo, pero el tema es ese, la vivencia, la experiencia está en el cuerpo, no está en la razón. La razón es pura, ordena, hace que tomemos decisiones, sí, pero lo primero que pasa es la sensación. Y como nuevamente me voy a Lowen. Lowen decía, nosotros, el yo, es el cuerpo. Nosotros somos nuestro cuerpo. Frente a todo esto cartesiano, como decía hace rato, que dice, no, primero pienso, luego existo. Entonces, estoy entrando un poco en esta dinámica justo para decir, lo primero en nosotros, la base densa, es nuestro cuerpo. Lo que sobrevive, lo que muere, es el cuerpo. Si no hay cuerpo, digo, respeto las creencias religiosas, pero si no hay cuerpo, pues no hay pensamiento. No hay espíritu. No hay espíritu. Está asentado. Y entonces esta visión, no solo de experiencia somática, de teoría polivagal, de terapia sensoriomotriz y las distintas psicoterapias corporales, así es, ¿verdad? Están justo tomando esto, diciendo, a ver, el cuerpo es la base del ser humano. Nosotros somos el cuerpo. Por lo tanto, o sea, es la integración ahora. No se trata de, como en algunas visiones a veces, de quitar el pensamiento. No pienses, no. Se trata de darle su peso a esta patita de la mesa, ¿verdad? Que nos va a permitir, además, tener una vida mejor, más vibrante, ¿verdad? Tocando el placer, en fin. Y eso solo sucede cuando podemos atravesar la experiencia vivida de una manera más segura. El trauma al final es la pérdida de la seguridad básica, la seguridad de que voy a vivir. Oye, Edgar, porque, bueno, aquí nos encontramos aparentemente con una paradoja. Una es, por un lado tenemos el cuerpo como ese lugar, esa superficie donde se inscribe el trauma, como una reacción de nuestro sistema nervioso. Así es. Que queda guardado como una memoria. Y en segundo lugar tenemos el cuerpo como un recurso donde podemos movilizar estas capacidades interoceptivas para poder resolver eso que está en el mismo cuerpo. Lo digo como una paradoja porque uno pensará, bueno, entonces
¿Qué hago con este cuerpo maltrecho? O sea, ¿qué tanto mi cuerpo maltrecho, inscrito por muchos traumas, tiene la capacidad de resolver eso que se encuentra en esa maltrechez de mi cuerpo y de mi sistema nervioso? Sí. ¿Cómo es esto? ¿Cómo este tipo de terapéuticas permiten generar no sé, tipo de resiliencia del cuerpo? ¿Cómo se lleva a cabo esto? Bueno, es que tocas un tema que es maravilloso, que es justo la generación de la resiliencia. La resiliencia no es un acto de voluntad, no es que llega un evento y lo ignoro, no, la resiliencia es un proceso de autorregulación en donde yo puedo vivir, ¿verdad? La experiencia impactante desde una sensación de que puedo con ello, es decir, desde esa sensación de seguridad. Me puede pasar esto, pero no voy a morir ante este suceso. Y es maravilloso, fíjate, a mí me gusta porque parte de la paradoja que estás planteando tiene que ver con este pensamiento contemporáneo, un tanto médico, ¿no? Es decir, hay algo que hay que resolver. Y a mí me gusta poner un ejemplo. Hace un tiempo, el año pasado, yo me ranuré me gusta hacer cosas de madera, y entonces me ranuré mi dedito, ¿no? Y entonces, pues bueno, se tardó un rato en empezar a cicatrizar, en fin, y entonces yo incluso lo comentaba con un colega que además es médico, y le decía, oye, pues mira, a ver, yo lo que tengo ahora en este dedo es que tengo insensible, tengo insensibilidad, de repente hay una zona que toco, que me duele un montón, pero ya está cicatrizado. Entonces, ¿tú dirías que mi dedito está sano o no? No. Entonces, bueno, a ver, yo diría, buena pregunta. ¿Verdad? Porque entonces ok, a ver, todos tenemos heridas de la infancia, todos tenemos traumas, todos, sí, ¿qué es estar bien? ¿Qué es esta parte de estar reparado, de estar sano? Salud no quiere decir que no hay un tema, que no hay un problema, que no hay un trauma. Sanar quiere decir, ¿verdad? Si nos vamos a las partes ahí etimológicas y de origen de las palabras, quiere decir homeostasis, o está relacionada con la palabra homeostasis, que quiere decir equilibrio. Y el equilibrio nunca es estático, el equilibrio es dinámico. Entonces yo puedo decir, este dedito sí está sano, solo que tiene una condición particular, y es que cuando me corté, pues se cortaron las terminaciones nerviosas y ahora no siento, ¿verdad? Pero entonces, por eso te decía, la paradoja está... tienes un dedito sobreviviente. Así es, ¿verdad? Eso es, no hay, es decir, no hay problema con esto. ¿Por qué? Pues es un dedito común y corriente que tiene una condición particular porque tuvo un accidente en particular. Y entonces, ¿verdad? Desde ahí el tema, por eso hablaba del paradigma médico actual, porque entonces ahí es donde viene el problema. Entonces, estás traumado, hay que quitarte el trauma. Tienes heridas de la infancia, hay que quitarte las heridas de la infancia, o hay que sanarlas. Bueno, sanarlas no es quitarlas, sanarlas es saber ahora, me doy cuenta, soy consciente de que tengo esta condición. Ahora, ¿qué hago con esta condición? ¿Qué decido para ir justo a la vida desde otro lugar, desde un lugar con mayor placer, con mayor pulsación, con mayor conexión social, como plantearía como fundamento especial la teoría polivagal, ¿no? Entonces es eso, Miguel, como un poco el tema es, no hay sanación en términos de quitar lo malo, hay sanación en términos de lograr un cierto equilibrio que me permite ir a la vida. Y entonces, cuando yo soy consciente, pero cuando además he experienciado ir a la vida desde ese lugar, a eso yo le llamo resiliencia, Miguel. ¿Tú crees, Edgar, que actualmente vivimos como una época de purismo de la salud mental?
o sea, una obsesión que empezamos a tener con resolver, creer que resolviendo nuestros traumas o ver hay traumas donde hay experiencias difíciles, y esta obsesión por querer sanar todas las heridas de la infancia, sí. Por querer resolver también a nivel transgeneracional. No digo que son recursos importantes, me refiero más bien como a la actitud que quizás inconscientemente o secundariamente hemos alimentado en una población obsesionada por sus traumas, por el pasado, y creyendo que resolviendo eso van a alcanzar la felicidad. Hay una promesa en el fondo de que si yo resuelvo esos traumas, finalmente voy a ser feliz. Totalmente. Y a lo mejor estamos buscando algo que ahí no vamos a encontrar. O sea, la felicidad no la vamos a encontrar en la resolución del trauma. Claro. Y mira, en nuestra sociedad... Pienso en Víctor Frankl, ¿no? Ajá, claro. Sí, en esta búsqueda de sentido. El tema, a ver, aquí me parece que pues sí, es un tema muy actual, muy contemporáneo. Es decir, al final hay una visión en la que los seres humanos estamos mal y hay que arreglarnos, ¿no? Uh-huh. Que por supuesto está alimentada por el consumismo, pero con todo, ¿verdad? Y entonces ahora te encuentras una gran oferta de sana tus heridas, resuelve tu ansiedad, vive sin miedo, un montón de ideas ahí, ¿no? Que nos atraviesan culturalmente. Y entonces, esto por supuesto que ha traspasado, ¿verdad? El paradigma médico, ajá, contemporáneo, ¿verdad? No ha traspasado, más bien está imbuido en el paradigma médico contemporáneo en el que hay que resolver. Y entonces el asunto ahí se vuelve en algo bien grave, porque entonces, ¿cuántas personas no se sienten bien y están buscando, ¿verdad?, alternativas? Tengo, o sea, decenas de conocidos que hacen constelaciones, psicoanálisis, psicoterapia corporal, psicoterapia, todo al mismo tiempo, psicoterapia cognitivo-conductual, cuarzos, plantas sagradas y cuanto te imagines, todo la misma persona en el mismo periodo. Ajá. Uh-huh. No como un asunto de autoconocimiento, sino como un asunto de decir, es que estoy mal y quiero estar bien. Yo digo, ¿sabes cuándo esa persona va a poder tener una vida placentera y plena? Pues no va a poder, ¿por qué? Porque se está saliendo de sí mismo, viviendo su cuerpo, como lo que decíamos hace rato, ¿verdad? Como animal descompuesto, ¿verdad? Y que entonces estorba. Eso por supuesto que abre para la industria farmacéutica y para la industria del bienestar, ahora el bienestar humano. Ajá. Pues un gran mercado, ¿verdad? ¿A quién le va a convenir decirle a alguien, ya, pues es que así como estás bien? Solo pues hay que tener herramientas para vivir, para poderlo aceptar, para poderlo asimilar, poder integrarte y pues ir a la vida como es, ¿verdad? Pues no, a nadie le va a convenir, pues no, ahora sí que se quedan sin chamba, sin cursos, sin muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que esta parte, este paradigma, no es un paradigma absoluto. Creo que hay muchas personas, como tú, como yo, como otras personas, que tienen una visión más integradora, Miguel, ¿no? Y que entonces dentro de esta visión integradora sí, podemos trabajar con el cuerpo, podemos entrar desde distintas perspectivas al cuerpo, pero el tema tiene que ver con la actitud, con la intención. A ver, vienes acá para ser perfecto, para encontrar la felicidad en la perfección, pues eso no va a pasar. Eso no es lo que te voy a promover. Lo que te voy a promover es, bueno, autoconocimiento. ¿Qué pasa cuando tu cuerpo tiene algún síntoma en particular? ¿Qué pasa cuando viviste una experiencia traumática y no fue resuelta? ¿Cómo puedes hacerle para que entonces restablezcas, ¿verdad? O retomes una manera que te lleve, insisto, al placer y a la vida, ajá,
ante situaciones que son similares, pero que no son las mismas. Es un poco por ahí desde donde yo lo veo, Miguel, ¿no? Más que sanar es equilibrar, sí. Más que quitar es, sí, generar resiliencia, por supuesto, puedo encontrarme seguro con todo y esto que me sucede. Estoy vivo con todo y esto que he pasado. Sí, porque, claro, recientemente vi una publicación, un texto, que creo que viene ahí prologado por esta Ofra, ajá, ok. Oprah. Y hablan sobre el trauma como la pandemia silenciosa, ¿no? Okay. Y entonces es como volver a replantear esto, encontrar en el trauma como una explicación pantraumática, ¿no? O sea, todos en el fondo estamos traumados y no es que no sea cierto, sino que la idea que dan es de que si tú resuelves ese trauma vas a alcanzar la felicidad. El problema de la felicidad es que estás traumado. No. Entonces, sería un archivo expiatorio. Claro. Que eso sería casi como decir, el problema de cómo te sientes es que estás vivo. Exacto, porque digámoslo, si nos metemos a la historia de la humanidad, que es algo que yo he estado diciendo, o sea, este tema de la obsesión por el trauma es algo muy nuevo, tiene que ver con nuestra sociedad capitalista, la modernidad, la revolución industrial, tiene que ver con la formación de los estados-nación, las ciudades, tiene que ver con un cambio en el modelo de ciudad que se llevó a cabo, por ejemplo, en la Ciudad de México en los años 40, por ejemplo, cuando empezaron a construir estos multifamiliares, el uso del auto, el tema de las hipotecas, las tarjetas de crédito, empieza a haber un boom colectivo de traumas económicos internacionales a partir del modelo neoliberal. O sea, pienso mucho en la época de Margaret Thatcher, de George Bush, de Miguel de la Madrid aquí en México, de Violeta Chamorro. Pienso en fin, o sea, el vivir en la historia está plagada de guerras, invasiones, inundaciones, terremotos, o sea, vivimos, somos seres animales que estamos a la intemperie, pero de repente llegamos al milagro de los 80s, la comodidad, el pedir tu comida, ya no sales a cazar, el vivir en espacios sumamente amurallados en contra de los extranjeros y de los extraños. Entonces, dentro de ese equilibrio bonachón, pues claro, el que se te metan hormigas a la casa ya es dramático, ¿no? El que, vamos, no es una apología del trauma de la violencia, pero más bien es una crítica a esta sensibilidad histórica tan reciente, a esta obsesión que tenemos con la idea de que el trauma es lo que me fregó la vida. Y a lo mejor ahí podemos encontrarnos una respuesta fácil y podemos delegar en mi terapeuta y en las terapéuticas del trauma, lo que quizás tengo que buscar yo en mí y que a lo mejor no lo voy a encontrar en un consultorio, sino lo voy a encontrar en otro tipo de experiencias, o sea, el abrirme a la vida. Claro. Sí, totalmente. Totalmente, me hace reflexionar mucho esto que mencionas, porque al final creo que la historia de la humanidad y cómo nos hemos desarrollado tiene que ver más con la búsqueda de la seguridad, es decir, la búsqueda de la supervivencia. Los seres humanos somos humanos porque pudimos conectarnos con otros, ¿verdad? Sí, sacrificar un tanto, como decía hace rato Gabor Maté, perder un poco de nuestra libertad para sobrevivir, para reunirnos en hordas y luchar contra los depredadores, ¿no? Al final el tema es que justo en este desarrollo histórico que en realidad ha sido
natural hasta cierto punto, ¿no? Es decir, no es que a lo mejor así alguien se reunió para ver por dónde tenía que ir el sistema económico y desarrollarse, no, hay mucho que, bueno, influyeron decisiones políticas, ¿verdad? Pero que no dependían solo de unos cuantos humanos, sino forma parte de un desarrollo humano inherente ahí pues a la propia existencia humana y particularmente al tema de la búsqueda de seguridad. Y entonces de repente ahí es como, entre más acumulo, pues me voy a morir menos de hambre, se pueden morir los de enfrente, pero yo no, ¿por qué? Pues porque tengo tanto acumulado, entre más me aprovecho de estos o de estos otros, me aseguro, ahí es donde viene la distorsión. O sea, en la escala de Maslow, eso es como sigue siendo muy pedestre, muy básico. Sí, totalmente, ¿no? Es que, o sea, a ver, perdón, es una masturbación mental, una chaqueta mental, el que creamos que nuestra base es racional, o sea, nuestra base es lo más irracional que nos podemos imaginar, porque cuando, por ejemplo, yo acumulo y acumulo y acumulo, ¿verdad? A ver, puedo acumular tanto que me va a sobrar en toda la vida, pero ya me fregué a tal, a cual, ¿verdad? Y ya no estoy viviendo porque me estoy preocupando más por cuidar lo que me que asegura la vida y ya me planché a todos alrededor. Entonces, ahí hay una contradicción, hay una distorsión, ¿verdad? Cuyo origen es mi necesidad de supervivencia, cuyo origen es mi necesidad de un espacio seguro. Como está esa distorsión, ¿verdad?, atravesada por toda esta historia de la que hablabas, esto no hace posible, y ya también lo decía Reich, ¿no? Cómo al final vamos a aspirar a un individuo sano en una sociedad neurótica. Exacto. Por eso, tipo de perspectivas, Miguel, me parece que ayudan nuevamente de abajo hacia arriba, pero también en términos del organismo social, es decir, cuando yo voy desde los individuos, ¿verdad? Y desde el cuerpo de los individuos a generar procesos de autorregulación, procesos, ¿verdad? Pues sí, de recursamiento, de conexión social regulada. Entonces voy generando un cambio hacia afuera, pero nuevamente de abajo hacia arriba. Entonces, estas perspectivas, ¿qué hacen? Fundamentalmente generan un proceso, acompañan un proceso en el que las personas van aprendiendo a escucharse desde su base densa, que es el cuerpo, y a partir de allí, ¿verdad?, encuentran una mayor regulación, que no quiere decir que se me quitó el trauma, lo que quiere decir es que ahora puedo enfrentar este trauma de una manera resiliente, de una manera regulada. Ahora no me voy a poner contra el vecino porque a mí me pasó en la experiencia esto y esto otro, ¿no? Sino que sé y puedo actuar desde otro lugar. Ese es el origen y me parece que es la fuerza de este tipo de perspectivas corporales, somáticas, que lo que hacen es acompañar a la persona a que tome su propio cuerpo como referencia para ir al mundo, para ir a la vida. No se trata de sanar, diría yo. Se trata de encontrar el equilibrio, no desde la visión, sí sanar, pero no desde la visión del paradigma médico actual. Muy bien, Edgar. Oye, es que me queda una duda, pero yo creo que ya lo abordaremos en un futuro episodio, que tendría que ver, me interesa mucho platicar de esto contigo, catarsis versus autorregulación. Es muy diferente, sí, claro. Entonces ahí, claro, un gran tema, ¿no? Yo creo en general para las psicoterapias, en particular. Podríamos llamarle a lo próximo así. Catarsis versus autorregulación. Versus autorregulación. Oye, Edgar, ¿dónde te encontramos actualmente? ¿Qué haces? Bueno, mira, ¿qué andas vendiendo?
Bueno, en realidad no vendo mucho, acompaño varios procesos, ya pues tengo muchos años en esto, tengo, pues bueno, doy psicoterapia, particularmente me especializo también, además en estos temas del cuerpo y de la integración, en temas de pareja, cómo tener herramientas de corregulación, o sea, es desde el cuerpo, desde esta parte del sistema nervioso, acompaño a muchas parejas. Yo doy terapia tanto en línea como en presencial aquí en Tepoztlán, Morelos, México, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahí creo que pusiste mis datos, gracias. Pues bueno, ahí se pueden comunicar conmigo. Tenemos una página, mi pareja y yo, que es www.abundance, abundance.mx, .mx, y ahí pueden, se van a dar cuenta, no vendemos ahí los servicios, pero sí hablamos de esto, un poco de lo que les hemos platicado. He salido por ahí de repente, me pueden buscar por nombre en las redes sociales, estoy así como dice aquí Edgar M. Cendejas en Instagram, en Facebook, ¿verdad? Y bueno, pues ahí estoy a la orden y pues bueno, muy bien, muy agradecido. Hermano de parrandas del Club de Toby. Ándale, justo, ¿verdad? Un saludo, ya sabrán ahí los del Club de Toby, un saludo a todos ellos. Te mando un abrazo, Edgar, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Te recuerdo con mucho cariño, nos vemos pronto para echarnos unos drinks. Que así sea, la próxima, aquí tenemos nuestro drink para poder seguir conversando. Un temazcalito, ¿no? Ándale, cuando quieran. Órale, pues. Cuando quieras, acá está Tepoztlán, acá te recibimos. Que estés muy bien. Gracias, Edgar, un abrazo, bye. Gracias, hasta